Entonces, por avanzar un poquillo, vamos a ir yendo ya hacia otro de los grandes profesores. En este caso, vamos a ir a Severus Snape. Y yo creo que aquí sí que vamos a dar una visión negativa del que es seguramente mi personaje favorito de la saga. Pero en términos de profesor, pues la verdad es que no tiene mucho pase. Es una persona que yo creo que no se debería dedicar a la docencia porque ni tiene vocación, ni tiene un efecto positivo en los alumnos. Bueno, tengo aquí mi cartera de Slytherin que me han regalado mis hijas. ¿Vale? Yo soy, si tengo que decir, mi personaje favorito de la saga, sin duda, es Severus Snape. Digo, por poner todas las cartas sobre la mesa, pero desde luego tengo una opinión muy negativa sobre su papel como docente, porque básicamente, vamos a ir hablándolo, pero anula a sus alumnos, es un estilo autoritario y sobre todo, decías tú del entusiasmo, este señor cuando entra a esas salas oscuras en las que le gusta dar clase, transmite de todo menos entusiasmo por dar clase, aunque es una persona con unos conocimientos muy brillantes, es un gran mago, pero desde luego no es un mago que transmita bien los conocimientos. Todos nos hemos encontrado con profesores de este estilo y bueno, iremos hablando un poquillo, pero yo creo que cumple todas las características de un mal profesor. Entonces, bueno, quería preguntarte primero pues, tu opinión sobre el estilo de docencia de Snape y que me situaras un poquillo pues, los rasgos fundamentales del mismo. Claro, Snape es el profesor jefe de la casa de Slytherin y es un profesor, como tú dices, autoritario, serio. Yo creo que en toda la saga no se debe reírse una sola vez. Y sí que transmite ese terror a los alumnos y yo creo que lo hace con todo, con la ceremonia. De hecho, anda que no hay aulas en Hogwarts y él decide dar clase en las mazmorras, dando ese ambiente tétrico, entra por la puerta y todo el mundo se tiene que callar, comienza su clase y no porque vaya a comenzar una grandísima clase, sino porque está el profesor y no quieras enfrentarte a él. De hecho, las pocas veces que existen enfrentamientos en clase, con más o menos razón, porque Harry en este caso se enfrenta varias veces y demás, en todas sale escaldado porque es implacable en el mal sentido. Sí, lo que me parece curioso es que quiera ser profesor. Lo único que es una nota un poco discordante es su afán por ser profesor de defensa contra las artes oscuras, con lo cual sí que parece que tiene una cierta inquietud docente que contrasta con todo el resto de su comportamiento, porque en el resto de cosas no parece tener ninguna inquietud. Luego también tiene un sistema de clase totalmente arbitrario, favoreciendo a su casa Slytherin, pero bueno, esto es general. Esto aquí no se lo vamos a decir solo a Snape. De hecho, haremos un vídeo sobre esto, sobre el sistema de Hogwarts, qué incentivos da, y uno de los, yo creo, de las peores cosas del sistema de Hogwarts es esa división por casas que fomenta una competitividad malsana y sobre todo unas arbitrariedades por parte de los profesores más que curiosa. Pero vamos, el castigo físico que utiliza en esa foto, por ejemplo, que hemos puesto, en los libros además es un bullying prácticamente, o sea, no solo es castigo físico, sino que a Hermione pues, le dice cosas pues, bastante heavies. Vamos, no tiene defensa como docente, aunque estamos hablando, ya digo, de una persona pues, que está muy condicionada también por sus circunstancias, eso hay que comprenderlo. Es una persona que sufrió bullying en el colegio, que anteriormente es una persona bastante atormentada por su pasado como mortífago y por las consecuencias que tuvieron como consecuencia final la muerte de los padres de Harry Potter y en concreto de él le importa muchísimo la madre de Harry Potter, que es su gran amor. Entonces, pues al final del día ya digo que pues, podríamos relacionarlo con esos docentes pues más bien autoritarios. Y sobre todo hemos hablado de una cosa estos días entre nosotros, que es lo de esos docentes que se ponen ellos, no se ponen mucho en el lugar de los alumnos y no están muy atentos a la diversidad de alumnos que tienen en el aula. Y en este caso yo creo que vamos a hablar sobre Neville Longbottom, y cómo ese miedo que le causa totalmente anulante, que le causa a Snape, y cómo en el caso de Neville Longbottom se podría haber perdido un gran talento por la mala praxis de, entre otras cosas, de un profesor. Es significativo, en el caso este del Neville Longbottom, que el gran miedo de Neville no son los mortífagos, no son Voldemort, sino que cuando se le presenta su gran miedo es Snape. Cuando hay una criatura que se transforma en tu mayor miedo, que es un Bogart, realmente se transforma, en el caso de Neville, en Snape. Esto es, vamos,
el profesor como terror y el profesor además que te aleja, esto es el problema también, que te aleja de lo que a priori te podría gustar. Tú tienes un mal profesor de biología, un mal profesor de física y muchas veces alguien que en el futuro podría apasionarse por ello y tener incluso unas contribuciones muy grandes a este tipo de materias, por tener un mal profesor cambia totalmente su vocación. Entonces yo creo que podemos comentar un poco sobre esto que te digo, sobre el efecto que puede tener un mal profesor en los alumnos. Sí, pues es que puede ser devastador, es que puedes cargarte al alumno, puedes hundirle, puedes desaprovechar todo su potencial, porque claro, alguien podría pensar que Neville, y de hecho yo creo que muchos lo pensamos durante mucho tiempo, que Neville es un inútil. Y es verdad que es un chico despistado, pero como qué chico no está despistado con esa edad. Pero aunque pueda ser olvidadizo, vemos que cuando sí que tiene un apoyo, vemos que cuando tiene una asignatura que le gusta y un profesor que le motiva, en este caso sería la profesora Sprout, vemos que en herbología Neville no es que sea capaz, es que Neville es brillante. Es que Neville le gusta, las coge al vuelo, se queda después de clase. Luego cuando Harry tiene alguna necesidad durante los libros y las películas, incluso tiene soluciones y ayudas que todos tienen herbología igual que él, pero él que sigue profundizando, que lee esos libros incluso que nadie está leyendo, es capaz de ayudarle. Y de hecho, como comentábamos antes, es que al final hablamos de que es un alumno valiente, es el que le planta cara y le grita de tú a Lord Voldemort al final cuando están todos devastados. Da igual que Harry esté muerto, Harry sigue vivo porque está con nosotros y vamos a seguir luchando con o sin expectativa de victoria. Y yo creo que es un ejemplo clarísimo de un fenómeno que por desgracia se ve mucho en las aulas, que es la indefensión aprendida. ¿Y qué es esto para todos aquellos que no lo conozcan? La indefensión aprendida es cuando tu cerebro aprende a no aprender algo. Es decir, tú empiezas a pensar que se te da mal algo. Por ejemplo, le suele pasar mucho a la gente puede pasar con cualquier asignatura, pero en este caso las más típicas son las matemáticas y el inglés. ¿Cuánta gente no habéis escuchado? Se me dan mal las matemáticas, se me dan mal el inglés. Bueno, pues es verdad que hay gente que puede tener un trastorno específico que le afecte al aprendizaje o a la cognición relacionada con estas materias. Sin embargo, por experiencia, la mayoría de estos casos, cuando tratas de ver esto, cuando excavas, ves que lo que hay son traumas, profesores malos, estrategias de aprendizaje que no han funcionado bien. Y en ese caso, por ejemplo, a mí es que se me dan mal las matemáticas y yo les hago la pregunta y digo, ¿cuánto llevas sin hacer los deberes de matemáticas? Y dicen, no, yo llevo 2 años y medio sin hacer deberes de matemáticas. Y digo, pues ¿se te dan mal las matemáticas o es que llevas 2 años y medio sin hacer nada y por tanto, por supuesto que no eres capaz de hacerlo ahora porque no lo has trabajado, porque te has rendido? Y en este caso, este tipo de indefensión surge mucho desde shocks negativos, desde refuerzos negativos e incluso también positivos. Me explico. Si yo te estoy diciendo todo el día, se te da mal, eres un inútil, no sirves para nada, Longbottom, otro cero, Longbottom, lo has vuelto a liar, Longbottom, eres incapaz de leer instrucciones. Todo esto son frases que le dice Snape en los libros, pues evidentemente Longbottom genera un bloqueo y dice, no, yo es que en pociones soy horrible, soy lo peor, no sirvo. Y claro, tu cerebro se cree esto y al final Neville es un negado para las pociones. ¿Porque él es incapaz de seguir unas instrucciones? No. Ya hemos visto en otras asignaturas que es capaz de hacerlo con mucha solvencia. Pero su propio bloqueo provocado por estos shocks negativos le impide construir. Pero es que esto también puede ser a veces construido desde refuerzos positivos que vayan enfocados en la mala dirección. Y esto, por ejemplo, pueden ser unos padres o unos profesores bien intencionados que también pueden generar esto, por ejemplo. Ay, fulanito, tú no te preocupes. Ay, es que a fulanito se le dan un poco mal. Bueno, mira, yo preparo estos ejercicios que son un poquito más fáciles para ti. Mira, tú mejor deberías estudiar esto. Uy, yo a ti no te veo estudiando esto. Tú mejor estudia lo otro. Ah, bueno, saca un 5. Para ti está muy bien, hombre. Que no son comentarios que vayan con mala fe, pero sí que calan en la mente del alumno. Entonces, ¿por qué calan? ¿Por qué los alumnos se creen esto? ¿Es que acaso son estúpidos? Desde luego que no. Es que esto, la mente humana es muy, muy compleja y tiene una serie de sesgos y elementos que nos hace pensar a veces de forma equivocada. Y es que en este caso, la indefensión aprendida es algo muy cómodo de pensar. Y me explico. Si tú eres malo en matemáticas y tú tienes un 3 en matemáticas, si tú piensas que eres malo, la culpa no es tuya. Y por tanto, tú te vas relajado. Y tienes un montón de alumnos que dicen, no, yo este año voy bien, lo único que suspendo es el inglés, pero es que el inglés es que las matemáticas yo.
Y claro, ese alumno va totalmente despreocupado porque él no es culpable. Porque, es que el inglés es lo que se me da mal. Las matemáticas es lo que se me da mal. Mientras que si tú no tienes este pensamiento, no tienes este sesgo, y dices, he suspendido matemáticas, ¿por qué? Porque no he trabajado. ¿La culpa en este caso de quién es? La culpa es tuya. Y claro, te llevas tú esa carga, este pensamiento que no te va a dejar dormir por las noches, con el que no te vas a sentir cómodo. Entonces, si te empujan a ello y es más cómodo pensarlo, desarrollar este tipo de pensamientos bloqueantes va a surgir, y en este caso yo creo que es lo que le pasa a Neville. Sí, o sea, te está escuchando esto último que me has contado, que me ha parecido, vamos, es que era una clave tras otra, lo de los refuerzos negativos y positivos, y además es que te quería comentar algo al respecto. Aquí es que está, por un lado, la figura del profesor, que vamos a ver, o sea, si alguien que está viendo esto es profesor y alguna vez le ha dicho a algún alumno es que no vas a llegar a nada, pues que reflexione mucho sobre la profesión que ha elegido, porque es que es tal grado de ignorancia y tal efecto que puedes tener sobre una persona, que es que lo primero tú puedes decir algo sobre tu asignatura, sobre si ese alumno ha trabajado o no ha trabajado o ha conseguido los objetivos. Pero tú no conoces el contexto, no conoces nada sobre ese alumno, su manera de razonar, la manera en la que percibe las cosas, su entorno familiar. Entonces, eso, lo primero, yo creo que todo tu comentario debería ir a que los profesores tenemos una serie de líneas rojas que no podemos traspasar sin, ni en nuestro día de peor humor. Es decir, decir a alguien que no va a llegar a nada, eso es una barbaridad, eso es una mala praxis al nivel de la que puede tener un médico. O sea, quiero decir que tiene unas consecuencias muy grandes. Eso es lo primero. Y lo segundo está en que quería completar un poco lo que has dicho también con el eco de que no solo es el profesor, es el entorno. Es decir, yo he visto muchas veces que los padres hacen eco de algunas cosas que le pueden llegar del colegio, en plan es que mi hijo no es bueno en matemáticas y creo que eso también es negativo en el sentido para el desarrollo del alumno, en el sentido de que de manera natural todos, cuando tenemos algo que nos cuesta de primeras por cualquier circunstancia, tenemos, sobre todo cuando somos más jóvenes, tenemos el reflejo de abandonarlo. Es decir, si me cuestan las matemáticas, yo voy a tener el reflejo de abandonar las matemáticas e irme cogiendo ese itinerario del sistema educativo en el que no tiene matemáticas desde muy joven. Claro, si encima tiene un apoyo por parte de los padres y un incentivo por parte del profesor, eso ya es desastroso. O sea, es que no, o sea, es que ya entonces, o sea, lo único que estás haciendo además es que le estás, transmitiendo un mensaje muy negativo a tu hijo o a tu alumno, en plan, en cuanto surge la primera dificultad, cógete el camino para no encontrártela. Entonces, esto yo lo veo mucho en matemáticas, estoy personalizando en matemáticas porque lo veo mucho. Yo creo que es una de las asignaturas que más fobia generan y en este caso se refleja muy bien en esto que me dices tú de herbología, o sea, perdón, de la asignatura de Snape de pociones con Neville Longbottom. Eh, no puede ser que a la primera dificultad todo el mundo se ponga de acuerdo en que no vales para ello y te anime a no enfrentarte o a no darle la cara al problema. Entonces, es una labor de los profesores, correcto. Es una labor de las familias, pero es algo que yo creo que casi también es una labor del claustro de profesores y es algo que todos deberíamos tener claro y que se refleja perfectamente. Seguramente esté basado también en la experiencia en el aula de la propia J.K. Rowling, pero este tipo de cosas no nos lo podemos permitir. Creo que no has mencionado el nombre del efecto Pigmalión, pero vamos, que es realmente lo que hace Snape se puede, o bueno, al contrario de lo que hace Snape, se puede denominar lo que se llama el efecto Pigmalión, que es que cuando tú a alguien le refuerzas de alguna manera positivamente o le vas animando y él ve con los ejemplos que confías en él, porque esto es importante, volvemos a lo de no hablar de boquilla y dar ejemplo. No vale decir yo en ti confío porque eres mi alumno, sino si el alumno ve las señales reales de que confías en él, va a tener seguramente un resultado mucho más positivo de que si le vas diciendo todo el tiempo o él ve claramente que no confías. Entonces, hay varias de las frases que has dicho respecto al refuerzo negativo, perdón, respecto al refuerzo positivo, que realmente no es un refuerzo positivo. Decir un 5 para ti está bien, o decir, no, bueno, es que claro, como se te dan mal, tú que hayas, o te voy a poner unos ejercicios más fáciles. Ese tipo de paternalismo
que podríamos llamar, me parece completamente negativo. Es decir, yo también, cada uno tenemos nuestra teoría sobre, quiero decir, aquí los profesores, cada uno tenemos nuestro propio castillito montado sobre nuestra experiencia. Pero bajo mi experiencia, la exigencia, a la hora de rebajar la exigencia, hay que tener mucho cuidado. O sea, sí que nos tenemos que adaptar a la variedad de los alumnos que hay, a cómo, a la distinta percepción que pueden tener ellos de los fenómenos. Tenemos que preocuparnos por los errores que cometen, saber de dónde vienen, por ver la propia lógica del alumno para intentar cambiarla a la hora de mejorar. Eso es totalmente verdad. Pero tenemos, o sea, tenemos que tener un poco de cuidado de que no estemos dando una excusa al alumno para no esforzarse y lo estemos haciendo a través de bajarle el nivel. Yo creo que esto es también interesante. Pero vamos, de nuevo, otra vez, estamos en otro profesor y qué montón de cosas, casi aparte de la obra, nos sugiere J.K. Rowling. Es increíble. De hecho, quiero que me hables un poco también del tema de Snape como alumno y su relación con los libros de texto que tenías aquí anotado. Sí, bueno, esto es un poco aparte del tema de la didáctica. A mí hay un tema que ya desde hace años me interesa mucho, que es como un libro de texto con sus instrucciones, por bien que esté explicado, o un libro de cocina me valdría también. Lo que pasa es que nunca es suficiente, totalmente suficiente, para hacer un buen plato o para tener un conocimiento realmente significativo sobre algo. Requiere, aparte de las instrucciones que están en el libro de texto, requiere mucha prueba y error, requiere mucho aprendizaje, requiere mucha pasión a la hora de trabajarlo. Entonces, me parece muy significativo en el libro, un pasaje que me encanta, es cómo cuando intentan, con el profesor Slughorn, del que hablaremos después, que es el nuevo profesor de pociones, cuando intentan varios alumnos seguir las instrucciones del libro de pociones, no les sale una buena poción. Y sin embargo, Harry Potter descubre un libro, que luego sabemos que es un libro de Snape, que en las instrucciones tiene apuntadas cosas, pequeños truquillos basados en la experiencia, basados en la pasión de Snape por algo, como son las pociones, que le permiten ser el mejor de la clase. Claro, todas esas anotaciones al margen de los libros, ese conocimiento no verbalizable casi, pero que es fruto de la experiencia, que es fruto de haber hecho 1000 pociones porque te encanta y que va más allá de las instrucciones, son los que te permiten ser excelente. Bueno, pues esto es interesante, yo creo. Y eso se refleja muy bien en esa paradoja de que Snape no es un buen docente, pero es un gran alumno. Es un gran alumno en eso que le apasiona. ¿Por qué Snape es bueno? Porque prueba, a partir de esas instrucciones las cambia, es también innovador, escribe cosas al margen sobre en esta poción mejor es esta cantidad, esto se puede hacer de esta manera mejor. Pues bueno, esto es a lo que tendríamos que aspirar también con los alumnos. Quiero decir, a que vean que el libro de texto hay que ir más allá del libro de texto y muchas veces tener también despertar un poco en el alumno esa pasión por las cosas que hace que luego, por medio de la enseñanza y el aprendizaje propios, mejoren. Entonces, este tema yo he leído mucho de ello, hay un politólogo que se llama James C. Scott, que tiene un libro, bueno, tiene muchos libros, pero uno que se llama Seeing Like a State, que realmente habla sobre ese conocimiento que tienen las sociedades basado en la experiencia y que no se puede sustituir por un libro de instrucciones y que el Estado tiene muy difícil llegar a él porque es un conocimiento casi que no es ni científico, es de pura prueba y error, pero que es básico para que la sociedad funcione. Y yo creo que esto pues lo traslada muy bien el ejemplo de Snape a la educación. Sí, también anotabas, ¿no?, otro ejemplo más cotidiano, que sería el de la tortilla de patatas, ¿no? Sí, me encanta. He estado buscando ejemplos para explicar esto a los alumnos y me encanta el ejemplo, uno al que he llegado, que es el de la tortilla de patata. Es decir, por mucho que tu abuela o tu madre, que son normalmente los que hacen mejor tortillas, te podría decir tu abuelo o tu padre, pero es que dada la sociedad que tenemos, realmente todos tenemos claro que la tortilla durante muchos años, la que lo ha hecho bien, ha sido la abuela. Y lo que ocurre es que por mucho que te den instrucciones sobre cómo hace la tortilla tu abuela, tiene un ingrediente basado en el aprendizaje y en el amor que le pone a esa tortilla, aunque suene cursi, es así, que, que no es difícil, que es muy difícilmente imitable por medio de una serie de instrucciones. Entonces, la tortilla de mi suegra, para entendernos, no se puede explicar en un manual de instrucciones. O sea, que ahora mismo estoy pensando en ella, que yo creo que la tengo ahora para cenar después del podcast. Y lo mismo que lo estoy diciendo yo, pues todos los que estéis al otro lado seguramente lo podáis pensar con alguna cosa
de las abuelas o de esa tradición que viene de generaciones y que es imposiblemente resumible en un único manual de instrucciones o en un libro de recetas. Pues bueno, ese conocimiento que hace la práctica, que refleja James C. Scott, yo creo que se refleja de manera preciosa en el libro de Harry Potter, en la parte del misterio del príncipe, en que Harry Potter encuentra ese libro anotado por Snape, que es uno de mis puntos favoritos, como creo que se nota, de la obra. Qué guay. Pues sí, luego también otro tema que anotaste muy brevemente es el de la falta de paciencia que tienen algunos profesores y esa falta de capacidad de ponerse en el lugar del alumno, esa falta de empatía. Y me decías que lo veías en un caso muy concreto con Snape y con Harry Potter, ¿verdad? Sí, a ver, en las clases de oclumancia de Harry Potter con Snape, se ve claramente que Snape es incapaz. No es que no quiera, él quiere ayudar a Harry Potter, él tiene realmente una, vamos, es una de las personas de las que Harry Potter yo creo que se puede fiar más, curiosamente, después de que ves la saga entera. Tiene una lealtad inquebrantable basada en su amor a Lily, a la madre de Harry Potter. Sería alguien del que te fiarías 100%, pero no tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro y ver las circunstancias de Harry Potter a la hora de enseñarle oclumancia y pierde completamente la paciencia. Esto es algo que deberíamos trabajar todos los docentes y que además tenemos días mejores, días peores y a veces perdemos la paciencia para ponernos en el lugar de cómo está percibiendo el otro y qué circunstancias tiene a la hora de hacerlo. Esto, mi abuela y mi abuelo, que eran profesores, siempre me decían que mi abuela, mi abuelo le conocí menos, pero mi abuela me decía siempre que lo más importante es querer a los alumnos y ponerte en las circunstancias en las que están, que tú como profesor eres algo más que alguien que da literatura o que da geografía. Entonces es que esto requiere una paciencia y una vocación que también es una vocación trabajable, no es solo que te venga de serie, y yo creo que es fundamental. Y además lo ves en los profesores, yo creo, cuando yo estoy ahora mismo haciendo entrevistas a profesores para mi doctorado, y lo ves a los 5 minutos de hablar con ellos. Los 5 minutos de hablar con ellos ves a los que ponen por delante esas circunstancias del alumno, intentan entenderlo, y los que realmente tienen un método mucho más rígido, más estilo Snape. Ya digo que es trabajable todo esto que digo, pero creo que es importante tenerlo en la mente a la hora de dar clase. Sí, yo en este caso voy a contar una anécdota que es que yo la he vivido muchas, muchas veces con mis compañeros profesores y bueno, pues es un pequeño tirón de orejas, pero que lo entiendo en muchos aspectos, porque los profesores, pues eso, como tú bien dices, tenemos buenos días y malos días, pero es que todos los años, yo en este caso he estado muchos años en el departamento de matemáticas y aquí si me escuchan mis compañeros del departamento de matemáticas, eh, pues yo les mando mucho cariño, pero una frase que decían mucho era llegar quejándose de, ¿te puedes creer que vengo de cuarto y en cuarto todavía no saben hacer una identidad notable? ¿Te puedes creer que fulanito en tercero de la ESO no sabe hacer una ecuación de segundo grado? Pero tú ves normal que no saben reducir a común denominador en primero de bachillerato. Y claro, a mí me hace mucha gracia porque yo lo veo desde las dos perspectivas. Entiendo que tú como profesor de una materia, como experto que eres de ella, pues algo que los alumnos deberían saber de sobra, pues entiendo que te levante ese enfado, ese por dentro, ese fuego de decir, madre mía, todavía no sabéis hacer esto, que llevamos trabajando un montón de años. Pero creo que se nos olvida la otra parte. Y la otra parte es que al alumno del que estás hablando, que tiene 16 años, en su lista de prioridades, las matemáticas a lo mejor está en la posición número 45. Es decir, ha quedado con sus amigos, tiene que jugar a la Play, tiene que ir a entrenar, la chica que le gusta la ha dejado de hablar. Entonces, el hecho de que tú vengas a decirle que no se acuerda de reducir a común denominador, pues claro que no se acuerda. Es que a lo mejor ha pasado un verano entre medias y en ese verano pues se le ha olvidado todo y tiene que recordarlo. Y claro que se equivoca. Y claro, pero si es que nos ha pasado a todos. Si es que ahora mismo yo me pones un montón de cosas evidentes o como profesor me he tenido que sentar otra vez y llegar y decir, oye, ¿cómo se hacía una división? O sea, ¿cómo se hacía una división con decimales de las que hacíamos en primaria? Y me he tenido que sentar a recordar ese tipo de cosas. Pues si se me olvida a mí, que estoy practicándolo a diario, pues ¿cómo no se va a olvidar a un alumno? Y yo creo que eso sí que es algo que como los profesores tenemos que entenderlo, esa maldición del conocimiento de como nosotros lo sabemos y lo tenemos trabajado todos los días, pues sí, tú lo sabes, pero el alumno no lo sabe. Y a lo mejor lo supo el año pasado y se lo enseñaste tú mismo, pero se lo ha olvidado. Y sí, está bien que le digas, oye, hay que mantener, hay que retener el conocimiento. Hay algunas asignaturas escalonadas como matemáticas en las que tenemos que construir una buena base para ir creciendo.
pero que no pasa nada porque de vez en cuando tengas que rematar y reciclar esa base. O sea, yo recuerdo haber estado practicando cosas como la prueba de la división en primero de bachillerato para entender bien el concepto, por ejemplo, de cómo se factoriza con Ruffini. Entonces, entender esas cosas, pues se le ha olvidado la prueba de la división al chaval y la dio en sexto, pero es que se le ha olvidado. Y creo que esto se nos olvida a los profesores mucho. Bueno, lo primero, me declaro culpable. Vale. Sí, yo también, ¿eh? De quejarme por esto que dices. Entiendo perfectamente lo que cuentas del departamento de matemáticas. Y voy a buscarle un punto positivo. Me gusta que el profesor se indigne. Me gusta porque eso es que le importa. Quiero decir, es que vayas a la sala de profesores y con tus compañeros digas, es que es así, es como cuando si eres futbolista y fallas un gol. Joder, es que me preocuparía, o es que estás en el banquillo y estando en el banquillo dices, pues, joder, si quiero salir. O sea, si está en el banquillo y no está enfadado, quiero decir, me preocupa más. O sea, que a mí como inicio de eso que dices me parece que está bien. Ahora, luego, sí que es verdad, pues que muchas veces puedes llegar a comprenderlo, lo tienes que comprender por el contexto, por el lugar en el que están, por verte tú con esa edad, que tenemos un sesgo brutal en que parece que hemos sido toda la vida adultos, eso sí es verdad. Pero bueno, como siempre, es un difícil equilibrio, pero a mí esa indignación que dices, que yo también la tengo muchas veces, me parece que es, o sea, quiero decir que al final puede tener sentido que desde el punto de vista de un desahogo. Luego hay que tener un poco de cuidado de con quién lo comentas, dónde lo comentas y en qué contexto. Pero vamos, una cierta indignación para luego mejorar no me parece mal. Es verdad que dentro de lo que estabas diciendo sí que hay un punto que me parece interesante, que es, hay que distinguir un poco que se le olviden algoritmos, en plan, que se le olvide el procedimiento para hacer una raíz cuadrada a mano, que es un procedimiento de pasos simplemente con que o sea, que esa cosa que se le está olvidando se le haya olvidado porque no comprendió de inicio el concepto de lo que estaba haciendo. El concepto, esto que hablábamos, lo hemos hablado tú y yo en alguna ocasión sobre que realmente el conocimiento quizá de matemáticas en determinados niveles se da cuando te puedes enfrentar a un problema y ser autónomo en usar las herramientas o en encontrar las herramientas para solucionarlo. Más que en si tú puedes hacer una técnica para obtener un resultado que se base simplemente en la operación por pasos. Aunque es verdad que la memoria obviamente juega un papel importante, es verdad que esas dos cosas habría que distinguirlas dentro de la indignación que puedes tener. Pero vamos, todos los puntos que has dicho me parecen muy interesantes y de nuevo están relacionados pues, con tener la vocación de profesor o no. Entonces, pues gracias J.K. Rowling por hacernos reflexionar sobre esto a través de ese mal ejemplo, pero maravilloso personaje y mi favorito que es Severus Snape. Sí, además yo, como pequeño apunte, cuando estos compañeros, te digo, que llegaban a la sala de profesores y se quejaban de esto, se quejaban mucho de boquilla a la sala de profesores y luego eran los primeros en estar en el aula, y esto lo sé con conocimiento de causa, y ser los primeros en repetirlo 25 veces y tener mucha paciencia. Entonces, al igual que antes decíamos cosas muy graves, como no vas a llegar a nada en la vida, esto simplemente era un pequeño comentario, porque sí que al igual que he tenido compañeros con estas cosas que yo las pensaba para mis adentros, luego, además es que lo sabes, dices, te estás quejando y luego en el aula te has deshecho en amor hacia ellos, en explicárselo otra vez con toda la paciencia del mundo, o te has hecho el indignado y te has bajado al barro y has vuelto a explicar el mínimo como un múltiplo en cuarto de la ESO, que lo sé y eso te honra. Dame muchos de esos. Sí. Y bueno, si quieres para Somos ir, humanos. dime. Que sí, que somos humanos, quiero decir. Sí, O sea, claro. pero vamos, que sí ha sido, yo creo que ha sido un punto muy interesante porque es verdad, además lo hacemos todos y tenemos que reflexionar sobre ello. Entonces, ¿qué me ibas a comentar? Sí, que ya para acabar, Snape me parece muy interesante lo que decíamos, que la obra de Rowling es increíble, y es que es un personaje tan complejo con muchas capas, y yo quería traer a colación el tema de que Snape es un ejemplo de lo que han sido y de lo que son muchos adolescentes y lo que luego acaban siendo como adultos o como profesores. Es decir, tenemos una persona que tiene un pasado muy difícil. Esto se ve en los recuerdos de cuando él es niño, y hablamos de que tiene traumas, de que en casa había alcohol, de que en casa había violencias, de que en su casa había peleas todos los días. De hecho, tiene comentarios que le dice a la otra como diciendo, están discutiendo otra vez, como siempre. Entonces, luego llega a la zona segura, que es el colegio, donde pasan un montón de meses,
Y allí sufre bullying por parte, en este caso, del padre de Harry Potter y sus amigos. Entonces, claro, ¿en qué deriva todo esto? ¿En qué deriva un alumno que tiene tantos y tantos enfoques negativos? Pues en la mala vida. En la vida real, pues podríamos hablar de malas compañías, de crimen o drogas. En el mundo mágico, pues a lo que acaba yendo es a ser un mortífago, un seguidor de Voldemort. Acaba haciéndose amistades muy peligrosas. De hecho, se lo llega a recriminar Lily. Y hay un par de momentos muy interesantes en los que Snape tiene un pie en cada mundo. Es decir, desde pequeño ha sido muy amigo de Lily y es la única luz que le queda en su vida y su conexión con el bien, y tiene otro pie completamente en el mal. Y de hecho tiene conversaciones en las que le llega a decir Lily, la madre de Harry, le dice, pero ¿cómo puedes hablarte con esos? Si es que precisamente son el mal en persona. ¿Cómo pueden ser tus amigos? Si se ríen de este, si se meten con no sé quién. Entonces tiene un trauma y determina completamente estos errores que comete en la juventud, y luego, a posteriori, en esta redención que tiene, pues es muy importante que esta lealtad a Dumbledore es un rechazo ¿a qué? A los que asesinan a su amada, como tú decías, a los que le quitan esa luz, y el odio a Harry, que también es que todo viene de algo, todo tiene un porqué, que eso es una cosa que tenemos que entender también en educación. Todo tiene un porqué, y es que el odio a Harry es el odio a quién, a su padre que le acosaba, porque se dice constantemente que es que Harry es la viva imagen de su padre, que son dos gotas de agua quitando los ojos. Entonces tiene esa dualidad, tiene esa complejidad, esas capas como una cebolla Snape, y creo que es fascinante y entiendo que sea tu favorito. Qué construcción de personaje. Ahora que estabas contándolo, cómo esto se refleja, él, o sea, J.K. Rowling lo hace en su propio modelito, que es este mundo mágico, pero refleja aspectos de la realidad, pues ese reflejo que ve Snape en Harry de su padre, salvo los ojos, como tú dices, ese condicionamiento de su personalidad, como muy bien has contado, por su pasado. Bueno, es que está tan bien construido que yo me rindo. Pero precisamente yo creo que esto nos va a dar pie también para una discusión interesante con el siguiente profesor, este tema de los traumas y el condicionamiento, porque yo creo que esos traumas, pues al final pueden ser más graves en el caso de Snape, sin duda, pero no condicionan totalmente como que ya hemos dicho también esto con Dumbledore, no condiciona totalmente las decisiones que tú tomes, que en un momento determinado las decisiones de Snape vuelven o son virtuosas. Entonces, vamos a pasar a otro profesor que quizá pues también tiene una serie de traumas anteriores. Voy a saltarme, porque creo que hila muy bien con esto, voy a saltarme de momento a la profesora McGonagall,